Vamos a hablar enseguida de las obligaciones que para todas las autoridades establece el tercer párrafo del artículo primero constitucional, reformado mediante el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. El párrafo dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que ya veíamos en la cápsula anterior: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Aquí se ve muy claramente la influencia del derecho internacional de los derechos humanos, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 1 y 2, como la Convención Americana de Derechos Humanos, en los mismos artículos, establece estas obligaciones para los Estados miembros, tanto del Pacto como de la Convención. Y aquí es bien importante para entender el sentido y alcance de cada una de estas obligaciones estatales en materia de derechos humanos, acudir a uno de los primeros casos de la Corte Interamericana, que fue el caso Velázquez-Rodríguez. Curiosamente Velázquez con la primera es S y la segunda es Z, Velázquez-Rodríguez contra Honduras, donde finalmente la Corte Interamericana nos va dando la pauta, define cada una de estas obligaciones. Dice: la obligación, digamos que primaria y diríamos que tradicional en materia de derechos humanos, es la obligación de respeto. Es una obligación, digamos, que desde el punto de vista pasivo. Dice la Corte Interamericana en el caso Velázquez-Rodríguez: la primera obligación asumida por los Estados partes, en los términos del citado artículo, es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión, la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables a la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Dice la Corte Interamericana: se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder público. La primera obligación primaria de las autoridades del Estado en materia de derechos humanos es la de respetar esta esfera jurídica de protección que a cada persona humana le reconoce la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Es una obligación pasiva. Incluso, como bien dice la Corte Interamericana en el caso Velázquez-Rodríguez, en algunos es una prohibición absoluta, como la prohibición absoluta de la tortura o de la desaparición forzada. A veces es una obligación de respeto, pero limitada, que establece un camino para poder afectar esa esfera jurídica. Pensemos, por ejemplo, la garantía, el derecho humano y garantía de la inviolabilidad del domicilio. Bien sabemos que el artículo 16 de la Constitución establece un camino para poder realizar visitas domiciliarias o cateos. Este es un camino. La autoridad puede penetrar en el domicilio, pero cumpliendo con un camino que constitucionalmente está determinado. La obligación de garantizar. En la misma sentencia, la Corte Interamericana dice:
La segunda obligación de los Estados partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Fíjense ustedes que la obligación de garantizar involucra la organización de todo el aparato estatal para que se disfruten realmente los derechos humanos. Dentro de la obligación de garantizar, la Corte Interamericana comprende, digamos que las obligaciones inherentes de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación de derechos humanos. Pero no solo se trata de que se emitan normas jurídicas, que se creen instituciones, procuradurías, comisiones, que haya un marco normativo, sino que la Corte Interamericana va más allá y dice: la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparte la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Sí, es importante tener un marco normativo e institucional adecuado para garantizar, para que sea una realidad el respeto a los derechos humanos. Instituciones para prevenir, investigar y sancionar la violación de los derechos humanos e instituciones para reparar la violación a estos. Pero además de tener las normas jurídicas y las instituciones, se requiere de una conducta gubernamental. Cuando ustedes analizan sentencias de la Corte Interamericana y se establece que hay violación a estos artículos 1 y 2 de la Convención por haber incumplido con las obligaciones de respeto y garantía, la Corte pone de manifiesto que no hay una conducta gubernamental que va en contra de los derechos humanos, que se permiten las desapariciones forzadas, que se permite la libre intervención de fuerzas armadas en un marco normativo, que hay toda una situación de impunidad alrededor de los hechos que finalmente se estiman violatorios de derechos humanos. De esta manera, dentro de la obligación de garantizar, ya vimos que están involucradas la de prevenir, investigar, sancionar y reparar. ¿Qué dice la Corte Interamericana que es prevenir? El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar, y la Corte le pone el adjetivo seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables y de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. ¿Qué debemos entender por el deber de prevención? Pues dice la Corte que son todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, de ahí que también se haya modificado el artículo 3 de la Constitución con motivo de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011,
que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, que como tal es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por violaciones a los derechos humanos. Hay recomendaciones incumplidas por parte del Estado mexicano porque no hay una regulación adecuada del tipo penal ni hay un tratamiento adecuado para la desaparición forzada de personas. Esta es una prioridad en materia de derechos humanos en México. Debe expedirse urgentemente una ley general de desapariciones en México que permita incorporar normas de este estándar internacional para combatir este gravísimo flagelo que impera en nuestro país. Creo que si hay una prioridad en este momento en materia de derechos humanos en México es la desaparición forzada de personas. Tenemos este pendiente en el Congreso Federal para que se expida la Ley General de Desaparición. Ya se adecuó el artículo 73 de la Constitución para darle competencia al Congreso de la Unión para expedir esa ley general. Pero es urgente que se haga y que se hagan además las estructuras y las modificaciones en la Procuraduría para poderse adecuar al estándar internacional. Estamos incumpliendo en este momento con la obligación de prevención, porque ni siquiera tenemos un marco normativo adecuado a estándares internacionales en materia de desaparición forzada. Investigar, pues todo el mundo sabemos que es investigar, pero la Corte le pone énfasis de que la investigación debe hacerse seriamente. Dice la Corte, el Estado, por otra parte, está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido con el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Es el caso típico en Latinoamérica de fuerzas paramilitares que son toleradas por el propio Estado o incluso hasta financiadas por el propio Estado. En ciertas circunstancias, y aquí viene el detalle, en ciertas circunstancias, dice el Tribunal de San José, puede resultar difícil la investigación de los hechos que atenten contra los derechos de la persona. La de investigar es como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. A veces descubrir la verdad pues es bastante complicado. Sin embargo, dice la Corte, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Y aquí es cuando también la Corte Interamericana, utilizando soft law, estándares internacionales, puede evaluar si una investigación se ha hecho seriamente. Si no se ha cumplido rigurosamente con la cadena de custodia, cuando no se ha salvaguardado la escena del crimen, cuando no hay un ejercicio adecuado de pruebas periciales, pues no se puede hablar de que la investigación se haya hecho seriamente. Debe tener, dice la Corte Interamericana, un sentido. Se debe ver claramente pues que hay ganas de resolver el problema y descubrir la verdad, y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.
Es muy común, desafortunadamente esto prevalece y no podemos tapar el sol con un dedo en nuestro país, donde tal parece que las víctimas tienen que asumir la labor de detectives para poder descubrir lo que pasa en la realidad, porque las autoridades que tienen la facultad para hacerlo, pues no lo están haciendo. Y de esta manera, pues debe ser una actuación propia del Estado, dice la Corte, y esta apreciación, dice, es válida cualquiera que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación. Es decir, ¿a quién le interesa quién haya sido el perpetrador de la violación de derechos humanos? Lo importante es que la investigación se haga con responsabilidad, se haga seriamente, porque de incumplirlo, pues en términos internacionales, pues habrá responsabilidad internacional del Estado, y en el caso interno, pues hay una violación de derechos humanos y sus garantías. Y desde luego, la otra, digamos que subgarantía dentro de la de garantizar, está la de sancionar la violación de derechos humanos, y esto involucra pues castigar a los responsables. Yo creo que aquí tenemos que entender que dentro de la obligación general de garantizar, que es adecuar todo el aparato gubernamental con normas e instituciones para hacer realidad los derechos humanos, involucran los subdeberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación de derechos humanos. Pero que, como decíamos, de la obligación general no solo es tener normas e instituciones, sino que también debemos tener una conducta gubernamental que vaya en consonancia con estas obligaciones. La obligación de reparar, este es un tema muy importante y de mucha vigencia en nuestro país. Hay un caso también de los primeros que la Corte resolvió, el caso de Hilaria y Constantín Benjamín y otros contra Trinidad y Tobago, donde por primera vez la Corte Interamericana recoge lo que yo llamo la teoría general de las reparaciones. Finalmente, de lo que se trata es que restablecer el estado de cosas que se tenía antes de la violación de derechos humanos. Claro que en algunos casos, pues esto es posible, pero cuando involucra la pérdida de la vida, la desaparición forzada de una persona, pues hay que hacer una restitución, digamos que subsidiaria, mediante el pago de indemnización. Y aquí sí es importante comentar, porque el Poder Revisor de la Constitución estableció que la reparación a las violaciones a los derechos humanos se dará en nuestro país en los términos que establezca la ley. La ley general en la materia es la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas tuvo una reforma en 2013 y una reforma sustancial en este año, a principios de este año de 2017. La Ley General de Víctimas, ya desde la reforma de 2013, claramente indicaba que establecía el camino, el procedimiento para obtener la reparación, no solo por delitos, no solo las víctimas de delitos, sino también por violaciones a los derechos humanos. En un precedente, la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, ya había reconocido esto, que el camino para obtener una reparación por violación a los derechos humanos no es el amparo, sino el procedimiento ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La reforma de este año clarifica sin lugar a dudas de que este es el camino y que ahí está el dinero para obtener las reparaciones a través de un fideicomiso. Se trata de una ley general, una ley que dice de qué manera deben los estados también establecer sus propias leyes de víctimas. Pero establece una cuestión, digamos que subsidiaria. Si en el estado respectivo pues no está el procedimiento, no se ha adecuado la ley o no hay dinero, pues está el fideicomiso y el procedimiento ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para obtener esa reparación.
Hay planteamientos de abogados que han estudiado las reformas y que en el amparo o en el juicio de nulidad plantean pues que se les pague la indemnización correspondiente. Esto es posible, ya lo sabemos, por el camino de responsabilidad patrimonial del Estado, pero ese es un juicio especial, que es el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, que se rige por una ley federal, leyes locales específicas. Pero también está el camino de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, sí es importante que los abogados sepan que este es el camino en México para obtener la reparación en los términos que establece el artículo primero. Yo los invito a que vean cómo quedó la reforma de 2017 a la Ley General de Víctimas, y pues sí, en mi opinión, está adecuada perfectamente a estándares internacionales, porque involucra todos los parámetros y todos los aspectos de la reparación. Los tratadistas dicen que lo ideal en una reparación sería restituir las cosas al estado que tenían. Si eso no es posible, pues hay que prever una indemnización, a veces una rehabilitación, atención psicológica a las víctimas. Medidas de satisfacción moral. Recientemente vimos cómo el Procurador General de la República, para cumplir una determinación internacional, tuvo que pedir una disculpa pública a 3 indígenas que habían sido sometidas a un proceso penal por secuestro de policías federales. Las cuestiones que parecen absurdas e ilógicas pues en nuestro país, por eso siempre se ha dicho, ¿no?, que si Franz Kafka hubiera nacido en México, pues sería costumbrista, ¿verdad? Pero 3 indígenas las ve uno y contra los policías federales secuestro. ¿Vale? Bueno, ya le tuvieron que pedir una disculpa pública. Y a nivel internacional, la Corte Interamericana en sus sentencias establece también como reparaciones, en el capítulo de reparaciones de sus sentencias, las medidas de no repetición. Es decir, que el Estado en lo sucesivo pues haga las modificaciones legales, institucionales y de conducta para que esto no se repita. El control de convencionalidad ex oficio en sede nacional es una medida de no repetición que la Corte estableció para todos los países que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces se trata de que las cosas no se resuelvan solamente en ese caso concreto, sino en lo sucesivo. Cuando la Constitución habla también de las obligaciones de promover y proteger, aquí se apartó un poquito del lenguaje que se utiliza en el ámbito internacional, que en el ámbito internacional más bien se utiliza el de adoptar medidas. Creo que es bastante gráfico el tema de promover el respeto a los derechos humanos. Ahí se explica mucho la modificación al artículo 3º constitucional, porque debe ser uno de los propósitos de la educación en México, la de una educación en los derechos humanos. Es una propia promoción. Bien sabemos también que tanto el Poder Judicial de la Federación como las comisiones de derechos humanos y muchas organizaciones no gubernamentales que reciben recursos públicos y recursos internacionales, pues tienen esta labor de promover los derechos humanos. Creo que esto tiene que incidir en la cultura, finalmente la forma en la que se desarrolla una sociedad, y establecer en un momento dado como contrario a la moral en ese momento, pues una violación de derechos humanos. La promoción de los derechos humanos debe incidir en forma tal que se vea como inmoral una violación a derechos fundamentales. Fíjense qué importante es eso. Y desde luego la de proteger, que también creo que ahí hay una relación con la de garantizar. La obligación de proteger, bueno, se concretiza también dentro del deber de garantía, pero un aspecto muy especial: tener instituciones propias
que vele por el respeto de los derechos humanos. En nuestro país, pues ese deber de protección pues se realiza dentro de los mecanismos, digamos, procesales o jurisdiccionales, pues a través del juicio de amparo. Está a disposición de todos los gobernados, pero también en su vertiente no jurisdiccional, no procesal, por la intervención de las comisiones de derechos humanos, que fueron fortalecidas también con la reforma del 10 de junio del 2011.